Hacía una semana que la misma pesadilla atormentaba a María. Era como si nadara en un río y de repente entrara en una vorágine. En unos instantes, una enorme fuerza intentaba arrastrarla hacia el fondo. María resiste, pero sus miembros se debilitan. El agua le entra por la boca y la nariz y se asfixia, pero sigue luchando. Y entonces oye una voz. «Bucea más a un lado. ¡A un lado!». ¡Qué miedo! ¿Cómo que bucear? Seguro que se ahoga. María se despierta aterrorizada. Gracias a Dios es solo una pesadilla, pero se repite y se repite. María se da cuenta de que su subconsciente le está prácticamente gritando: «No huyas del problema. De todas formas, no te escaparás. Intenta solucionarlo». Pero, ¿cómo hacerlo? Cuando de repente se quedó sola con una hija de 2 años en sus brazos. Su marido la dejó por otra. Se dejó llevar por un amorío con su jefa en el trabajo. Insultó a María, la llamó gorda, estúpida. Hizo las maletas, dijo que él mismo pediría el divorcio y se marchó. Y ayer firmaron los papeles del divorcio. Y parecía que le había concedido la manutención de su hija. Pero Pablo, el exmarido, se limitó a sonreír. Y María se dio cuenta de que él no pagaría nada. Seguro que encontraría la manera de liberarse. ¿Y cómo viviría ella? Si su papá estuviera vivo. Pero él también, la persona más cercana que la había criado desde que tenía 5 años. Tras la muerte de su madre, se había ido a un lugar de donde nadie regresa jamás. Derrame cerebral. Pero cuando llegó la ambulancia, él ya se había muerto. Ahora María está sola. Sí, es como si estuviera atrapada en una vorágine y no pudiera salir nadando. María sabe que tiene que buscar empleo. ¿Pero cómo? No ha trabajado ni un día desde que se casó con Pablo. Y luego nació Cleo. Y en todas partes se requiere experiencia. Y para ser sinceros, los filólogos no están de alta demanda hoy en día. Y de repente María tuvo suerte. Una amiga de la universidad la llamó y le propuso trabajar como correctora de estilo en una editorial. El contrato era a término fijo. «No pagan mucho, pero es mejor que nada», dijo Marta con sinceridad. «Ven a trabajar, hablaré bien de ti». María lo pensó bien y dijo que sí, sobre todo porque había un puesto para Cleo en la guardería de servicios sociales. María pensó que había resuelto el problema, podría arreglársela sola. Si Pablo se arrepiente algún día, María no le dejará acercarse a ella. Así que María trabaja y cuidaba de su hija. Y la pesadilla desapareció. Pero una noche la mujer volvió a ahogarse en sueños. Se despertó aterrorizada y oyó a Cleo respirar con dificultad cerca de ella. Llamó a una ambulancia. El médico, preocupado por alguna razón, las llevó al hospital. Allí María se quedó atónita. Su hija sufría de neumonía bilateral. Largo tratamiento, licencia laboral. Finalmente, Cleo fue dada de alta. «Pero no baje la guardia», advirtió el médico a María. «Aquí tiene una lista de medicamentos que la niña todavía tiene que tomar. Básicamente se trata sobre todo de vitaminas y un par de fármacos para recuperarse del tratamiento antibiótico». María miró la lista y recordó que ya hacía 3 meses que no había pagado los recibos de los servicios. ¿De dónde sacaría el dinero? Por la licencia laboral le pagaron muy poco, pero se avecinaba otro golpe. Cuando volvió a la editorial, su jefe la llamó a su despacho y le dijo que ya no necesitaba sus servicios. «Entiéndalo», dijo el hombre con la mayor amabilidad posible. «Trabajamos según el horario. Los periódicos son un organismo vivo. Y usted ha estado de licencia casi 1 mes y medio. La carga de trabajo del otro corrector de estilo era enorme. Lo siento, pero necesitamos un empleo sin hijos pequeños ni problemas personales». A María le pagaron una miseria de indemnización, y eso fue todo. Desesperada, María llamó a su exmarido, aunque había jurado no pedirle nunca nada. Al fin y al cabo, si él hubiera querido,
le hubiera ayudado antes, pero él incluso había hecho un certificado de que estaba desempleado. Por eso no pagaba ni las más mínimas pensiones alimenticias. Aunque se paseaba con su amante en un auto de alta gama, María lo vio una vez en la calle. Se acercó a la acera de un salón de belleza, se bajó del auto, abrió la puerta delante de una mujer del tamaño de un hipopótamo, le dio un beso en la mejilla. Se fueron y María se quedó mirando. ¿Por ella la había cambiado? 15 años mayor que él, esta inmensa dama, pero con mucho dinero. María calló su orgullo y llamó. «Es culpa tuya», se burló su exmarido al teléfono cuando se enteró de que su hija estaba enferma. «Hiciste enfermar a la niña, ¿pero ya está bien?» «Sí, pero necesita más medicamentos y no tengo nada de dinero», respondió María con calma. «Así que ayúdame». «¿Qué moda es esta?», exclamó Pablo. «Dar productos químicos a todo el mundo. Hay que dejar que el cuerpo se recupere solo. Y si le das porquerías a esta niña, la envenenarás. Esa niña es tu hija», se indignó María. «Debes ayudarla». «Yo no le debo nada a nadie», dijo Pablo bruscamente y colgó. María sintió tanto rencor que se echó a llorar. ¿Cómo podía confiar en semejante desgraciado? ¿Cómo había podido convivir con él durante casi 3 años? ¿Qué iba a hacer ahora? Ya no era cuestión de medicamentos. No tenía con qué vivir. Y los recibos de los servicios se acumulaban y acumulaban. Por la noche, la llamaron del jardín infantil para recordarle que debía pagar por la alimentación, en la que también estaba atrasada. María decidió pedir prestado a su amiga, pero... «¡Ay, María! Ojalá pudiera», balbuceó Marta agitada. «Pero yo de momento no tengo ni un centavo. Recibí mi pago de licencia de maternidad y lo metí todo en la reforma de la habitación del bebé. Y pronto nacerá mi hijo, así que será un derroche». «¿No puede prestarme algo tu marido?», María preguntó solo por si acaso, aunque ya lo entendía todo. «Lo siento, María, pero él tiene todo el dinero metido del negocio», contestó inmediatamente Marta. «Bueno, ánimo. No me puedo creer que te pasó esto. Pero bueno, también debes entender a mi jefe. No te ofendas porque te haya despedido. Es que el trabajo debe hacerse. Es lo que importa». «Sí, lo entiendo», suspiró María. «Pero eso no me da alivio». Sí. Bueno, María, tengo que ir a la clínica, así que llámame si necesitas algo», dijo la amiga y fue la primera en colgar. María sonrió con tristeza. Ya no tenía ningunas ganas de volver a llamarla. Nadie quería escuchar de sus problemas. Entonces le llegó una idea brillante. La casa de empeños. Allí tenía que ir. A decir verdad, había un par de joyas en casa. Solo unos pendientes de oro baratos que María había heredado de su madre, y una alianza fina que la joven mujer se había quitado en cuanto su marido se marchó. Aún estaba en la mesilla de noche. María buscó el anillo y se encontró con otra caja. El anillo de su padre. Un enorme anillo de oro. ¿Cómo había podido olvidarlo? Su padre había comprado el anillo en algún lugar del norte, cuando había ido allí a trabajar. María ya se había graduado del colegio. Su padre volvió después del siguiente viaje de trabajo, muy orgulloso. «Mira», dijo, «mi hija, lo que compré». Y para María, en aquel entonces, compró un portátil. También era un bonito regalo. Un anillo, la memoria de su padre. María giraba el anillo pensativa. Tal vez no debería llevarlo a una casa de empeños. ¿Será que se le ocurriría alguna otra cosa? Después de todo, estaba segura de que no podría recuperarlo. Pero pensar en su hija, en tener solo media bolsa de pastas para cenar esta noche, la convenció de que no había otro remedio. «En total, $200», dijo el prestamista sin pestañear. «¿Tan solo eso?», se sorprendió María. «¿Por qué tan poco? La alianza es pequeña, pero el anillo de hombre es muy grande.
¿Y los pendientes? Los pendientes traen más zirconita que oro. No valen nada. Se rió el prestamista. Y el oro solo pesa 2 gramos. Y el anillo de hombre es de oro, de pocos quilates, que tampoco es muy valioso. Así que tú decides. Está bien, dijo María, asintiendo con resignación. Deme el dinero. Dentro de 1 mes podrás recuperarlo todo si me pagas un interés, dijo el prestamista por si acaso, aunque sabía que aquella mujer joven, cansada y de ojos tristes, no estaba en condiciones de recuperar nada. Sí, entiendo, suspiró María. Cogió el dinero y salió de allí lo más rápidamente posible. Se sentía mal estar allí. Se sentía como una borrachina o una ladrona, aunque no había hecho nada malo. Su padre lo entendería, de eso estaba segura. Por supuesto, el dinero que había conseguido no era suficiente para cubrir todos sus problemas. María compró medicamentos y comida, pagó la guardería, guardaba un poco de reserva. Pronto Cleo se recuperó por completo y volvió al jardín infantil. María encontró un nuevo trabajo como auxiliar de maestra de este mismo jardín. ¿Con un título y ser auxiliar? ¿Pero qué más podría hacer? Al menos Cleo siempre estaba bajo su cuidado. 1 mes más tarde, María recibió una llamada de la empresa gestora de servicios, diciéndole que iban a demandar por no haber pagado los recibos de los servicios públicos durante 6 meses, y la invitaban a ir a negociar con ellos. María fue a la oficina con el corazón encogido. Era su día libre. En la puerta de la oficina la recibió un hombre mayor. «¿María? ¿Eres tú?» Se dio la vuelta y enarcó las cejas sorprendida. «Oh, don Jesús, ¿es usted? Y yo miro y pienso si eres tú». Se acercó con una sonrisa y rodeó a la chica con el brazo. «¿Por qué estás tan triste? ¿Has adelgazado? ¿Cómo está tu padre?» «Ha muerto, don Jesús». «¿Cómo que ha muerto? ¿Cuántos años tenía? Si nacimos el mismo año». «Sí, don Jesús», suspiró María con tristeza. «Solo tenía 56 años. Hace 1 año que se fue». El hombre incluso agitó las manos. Don Jesús y don Sergio, el padre de María, eran viejos amigos. Fueron a viajar juntos al norte, pero luego perdieron el contacto. María intentó encontrarlo cuando murió su padre, pero el número de teléfono no estaba disponible. ¡Qué dolor! Es que no estuve en el país por muchos años. Cambié el número. Sergio lo sabía, pero supongo que no te lo dijo. Don Jesús meneó la cabeza. ¿Y tú, cómo estás? María sonrió con tristeza. Quería decir que todo estaba bien, pero se le saltaron las lágrimas. Le contó al amigo de su padre lo del divorcio y lo mal que lo estaba pasando ella y su hija. «No lo entiendo», dijo don Jesús. «¿Cómo Sergio ha podido dejarte sin nada? Me dijo que se había ocupado del futuro de su hija. Quedé con él hace años para tomar algo, y me habló un poco más de lo necesario. Presumió entonces de que había guardado las riquezas para su hija, y que las escondió bien. Ya entonces no le caía bien tu marido. Decía que era algo escurridizo. No quería que pusiera sus manos en estas riquezas». «¿Qué riquezas?», se sorprendió María. Solo tenía $1000 en su cuenta bancaria. «Tal vez en alguna otra cuenta», sugirió don Jesús. «Me dijo en secreto que lo había anotado todo en su anillo». «¿Qué anillo?». María se quedó helada de horror. «Bueno, tenía un anillo grande. Era barato, pero parecía de 1 millón. Lo compramos juntos en una tienda del norte», repitió don Jesús. «¿Lo has perdido?». «No, no lo he perdido». María meneó la cabeza y se le nublaron los ojos. Recordó que su padre, moribundo, había intentado decirle algo. Intentaba decir algo, y ella pensó que gemía así. Su nariz sangraba entonces, y su padre intentaba hablarle del anillo. ¿Por qué no lo había hecho antes? Debía de ser por Pablo. Y María estaba enamorada de él entonces como loca. Le habría contado todo a Pablo. Sí,
Papá no pensó que se iría tan pronto. Y María no miró bien el anillo. No, lo recuerda con detalle, pero nunca se le ocurrió mirar dentro. Entonces, ¿dónde está el anillo?, preguntó don Jesús. Encuéntralo, a ver qué dice. No puedo. Lloró María y explicó por qué. Han pasado más de 6 meses. Seguro que fundieron el anillo de papá hace tiempo. ¡Qué desgracia!, suspiró don Jesús. Bueno, no te culpes por ello. Todo se arreglará de alguna manera. Sé que se arreglará, sollozó María. Pero estoy tan cansada. Quiero decir, lo he entregado con mis propias manos. Deberías ir a la casa de empeños. A lo mejor tienes suerte, aconsejó don Jesús y luego preguntó. Pero, ¿por qué has venido aquí? ¿Qué pasa con el apartamento? Tengo deudas por los servicios, suspiró María. La fortuna de papá me vendría muy bien. Es que ahora me van a demandar. Me citaron. ¿Quieren hablar conmigo de algo? De eso se trata, se sorprendió don Jesús. Bueno, no te preocupes por eso. Creo que arreglaremos el asunto. Le dijo que su hijo Alejandro era el director de esta empresa prestadora de servicios. Durante 1 año ha estado dirigiendo esta organización, que era deficitaria, y ahora parece que la ha llevado a un nivel decente. Antes de eso, él vivió un tiempo en la capital. Alejandro estudió allí, se casó, pero ahora está divorciado. Menos mal no hubo hijos. La mujer era una interesada, solo quería dinero. María escuchaba distraída. Asentía sin prestar mucha atención. ¿Para qué querría saber todo eso? Ella tenía sus propias preocupaciones. María, vamos a ver a mi Alejandro, sugirió don Jesús. Hablemos de lo que se puede hacer en tu situación. No creo que llegue al juzgado. En efecto, Alejandro, un joven hombre apuesto, después de escuchar a su padre mirando a la desconcertada María, aceptó no llevarlo al juzgado. ¿Puedes pagar un poco, pero cada mes?, sugirió el director de la empresa. María asintió, y Alejandro la miró largo rato. ¡Qué chica tan guapa! Y en una situación tan difícil. Sacó su tarjeta de visita y se la entregó a la chica, pidiéndole su número de teléfono. ¿Para qué?, se sorprendió María. Si tienes alguna duda, siempre puedes llamarme. Bueno, y si acaso, llamaré para ver si mis empleados te están aterrorizando. Veo que eres una chica modesta, no de las que se quejan por todo. María se limitó a sonreír y a dar las gracias al amable director y salir del despacho con don Jesús. Tengo un buen hijo. El hombre guiñó un ojo y luego se puso serio. María, no desesperes. Ve a la casa de empeños, por si el anillo de Sergio sigue allí. Al salir, le puso en la mano unos cuantos billetes, aunque María intentó rechazarlos. No discutas, dijo el hombre estrictamente. Esto no es para ti, sino para tu hija. ¿Crees que Sergio actuaría de otra manera si supiera que mis hijos están necesitados? Gracias, don Jesús. María abrazó al hombre e incluso le besó la mejilla. ¡Qué buen hombre es usted! Se despidieron, prometiendo llamarse y no volver a distanciarse. María fue a la casa de empeños a primera hora. Sinceramente, ni siquiera creía que el anillo aún estuviera allí. Bueno, si prometió ir, irá. Aquí tiene su anillo. El prestamista señaló descuidadamente el mostrador de joyas de oro. 2 veces se lo compraron y luego lo devolvieron. La gente es ingenua. Piensa que si se ve bien, puede venderlo en otro sitio por más dinero. Pero los que saben de oro entienden que es una baratija. Mucho brillo, pero poco valor. ¿Puedo comprarlo yo?, preguntó María alegremente, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Pero sí, el mismo anillo, el de su padre, estaba bajo el cristal. Claro que puedes, dijo el prestamista, indiferente, y pidió el precio. María no tenía tanto dinero. Con todo lo que le había dado don Jesús, aún le faltaban unos cuantos billetes. Así que María decidió hacer algo absurdo. Fue de la casa de empeños a una oficina de microcréditos y pidió la cantidad que le faltaba.
Al fin y al cabo, había millones en juego. María no pensó en cómo iba a encontrarlos. Solo pensó que lo entendería en cuanto viera los números. Pronto tuvo el anillo en sus manos. María examinó el anillo por dentro. Exacto, se veían los números. ¿Pero qué eran? No parecía el código PIN de una tarjeta. Tampoco parecía un número de cuenta. ¿Qué números eran? María incluso lloró. ¡Qué mala suerte! No solo se gastó todo el dinero, sino que se endeudó y ahora deberá pagar intereses. ¡Soy tan estúpida! Por la noche, después de acostar a su hija, María se quedó dormida en el sofá. De nuevo soñó que se ahogaba. El agua corría a su alrededor. El ruido del agua. María se despertó de repente. Otra vez esta pesadilla. Y entonces escuchó y se dio cuenta de que realmente corría agua. Saltó del sofá y corrió al cuarto de baño. Horrorizada, María gritó. El agua fría salía a toda fuerza de la tubería junto a la bañera. Intentó cerrar el seguro, pero estaba atascado. Estaba a punto de inundar a los vecinos de abajo. María se apresuró a llamar a la empresa prestadora de servicios y la operadora, adormilada, le dijo que los plomeros no llegarían sino hasta por la mañana. ¿Y qué hago mientras tanto?, gritó María. Pues use alguna cinta, respondió la mujer y colgó bruscamente. Y entonces María se acordó del director de la empresa. Ahora le llamaría para contarle cómo les iba con sus empleados. Alejandro cogió inmediatamente el teléfono, como si estuviera esperando la llamada. ¿Cómo que te ignoraron?, se indignó el hombre al enterarse de la respuesta de la operadora. Bueno, hablaré con ellos. Ahora intenta poner un balde debajo. Ya voy. Mientras María ajustaba el balde, sonó el timbre. Alejandro estaba en la puerta con todas las herramientas que necesitaba. Rápidamente cerró el seguro y empezó a arreglar la tubería. ¡Qué hábil eres!, sonrió María, mirando cómo trabajaba Alejandro. ¿Cómo no lo voy a hacer?, rió el hombre. Es cuestión de experiencia. De hecho, trabajé a medio tiempo como plomero cuando estaba en la universidad. En la capital, no aquí. Luego me puse a trabajar en ese campo. ¿Y sabes qué estudié? ¿Qué? Historia, sonrió Alejandro. Y yo filología. María sonrió con tristeza. Pero trabajo de auxiliar de maestra en un jardín infantil. ¿Y qué te gustaría hacer? ¿Ser maestra? No, claro que no. Me basta con mi hija. Tengo un sueño. Me gustaría probar suerte en la publicidad, crear eslóganes, escribir guiones. De repente se abrió María. Por cierto, era la primera vez que le contaba a alguien su sueño. Sí, ese era su sueño. ¡Qué bárbaro!, asintió Alejandro. Pero eso requiere mucha inversión. Ese es el problema. Primero debo pagarle a tu empresa. Tranqui, ya hemos hablado de eso. María miró al hombre agradecida. ¡Qué buena gente es! Mientras tanto, Alejandro descubrió de repente otra gotera. Pero para ello tuvo que apartar la bañera. Después de un rato de desmontarla lo hizo. Y entonces, las baldosas se cayeron con un estruendo. Varios cuadrados se desprendieron justo debajo de la bañera. Alejandro miró con atención y soltó un grito. ¡María! ¡Ven aquí! Le hizo un gesto con la mano. ¿Qué tienes aquí? ¿Una caja fuerte? ¿Caja fuerte? María no podía creer lo que oía. Se sentó junto a él. Había una pequeña caja fuerte empotrada en la pared, oculta hasta ahora bajo las baldosas. La caja fuerte requería una clave numérica. ¿Qué hace esto aquí?, se asombró Alejandro. ¡Papá!, exclamó María. ¿Fue él? Recordó que en el primer año de matrimonio, cuando su padre acababa de regresar del norte, ella y Pablo habían ido una semana de vacaciones, y su padre había hecho algunas reparaciones en el cuarto de baño. Fue entonces cuando puso la caja fuerte. Y no se lo dijo para que no se lo contara a Pablo. Me pregunto, ¿qué hay ahí?, preguntó Alejandro. Se necesita la clave. Creo que sé cuál es.
María respondió con seguridad y se fue por el anillo. Ni siquiera pensó en el hecho de que a su lado había un hombre al que no conocía muy bien. Sabía que era decente, que era bueno, que se podía confiar en él. Lo sabía y punto. Y efectivamente, la clave funcionó. La puerta de la caja fuerte crujió y se abrió. Y dentro ni dinero ni diamantes, solo unas pequeñas bolsas con trozos de algún metal en ellos. ¿Qué es esto?, dijo María decepcionada. María, creo que es oro, respondió Alejandro. Solía hacer excursiones arqueológicas cuando era estudiante. Una vez vi cosas como estas. Definitivamente era de oro. Pero ¿por qué se ve tan raro? Es que aún hace falta trabajarlo, y creo que es un oro muy bueno. Tu padre debe haberlo encontrado y escondido. María y Alejandro se miraron asombrados. Más tarde, María pudo vender el oro a un buen precio. Pagó todas sus deudas y, lo que es más, cumplió su sueño. Ahora tiene su propia agencia de publicidad. Pero eso no es todo. Se casó con Alejandro y ahora juntos están criando a su hija Cleo, una niña que le pide que le consigan un hermanito o una hermanita. Así que trabajan en ello. Hace poco, María vio a su primer marido. Alejandro y ella estaban en un restaurante. Pablo llegó allí con su jefa. Y cómo se notaba que ella era su jefa, y lo seguía siendo. Y él era como un chico de los recados al lado de ella. Pablo vio a María y se quedó perplejo. Ella cambió tanto. Ahora estaba hermosa, segura de sí misma. Y María fingió no reconocerlo. Ella tiene una nueva vida. Y por cierto, ya no tiene pesadillas.